Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados congregados hoy 2 de junio del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios. Hoy que nuestra Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, en el amor, nos convoca a meditar en santos, mártires y apóstoles, San Marcelino y Pedro, que en los primeros siglos, el cuarto siglo, por declarar su fe cristiana y acompañar a los hermanos en la primera comunidad cristiana, en la evangelización, en épocas de Carlomagno, tiene que ver allí con los orígenes del canto gregoriano. Meditaba en ello también nuestro hermano Fray Alejandro Tobón, de la Orden de los Carmelitas Descalzos, con quien hemos venido acompañando en el curso de canto gregoriano, para recordar que allí en el latín, como lengua base, fue la Iglesia universal y se generaba todo ese proceso de expansión, de exorcismos. Pedro lo era, un exorcista, arrojando esos espíritus inmundos del templo, del corazón, de los templos, lugares de congregación de la comunidad, y de los templos mismos, que es la creación para dar gloria a Dios. En el Evangelio de San Marcos precisamente se muestra esa condición humana de Jesús, de esa divinidad encarnada en la humanidad, para mostrar de lo que son las pasiones humanas, por esas debilidades humanas y sobre todo por esas búsquedas humanas, cómo querer imponerle ritmos a la creación, como el caso de la higuera, que se dice la maldición de la higuera, no tal así, sino que el autor sagrado San Marcos, como formador del discipulado de los presbíteros, del laicado también, de la comunidad cristiana en general y la humanidad, porque eso se va replegando de generación en generación, como dice el mismo eclesiástico, por los frutos los conoceréis, y hay que ir sembrando desde las edades tempranas para que en el proceso de adolescencia, juventud, ser mayor y cercano a cerrar esta vida terrenal, se renombre ese ser por lo que dejan los frutos del Espíritu Santo sembrados, cosechados durante su vida o por generaciones previas. Muy común del pueblo de Israel dejar sobre las futuras generaciones toda esa bendición, que es bien vivir y bienaventuranza. La sabiduría es el arte de saber vivir en esas condiciones de bien vivir y de bienaventuranza, procurando bienes del espíritu. Vendrán ahí los bienes de la mente y por último los bienes del cuerpo. Por tanto, ahí se reinvierte ese proceso de pensar en las necesidades básicas para querer aspirar a las necesidades mentales y después a las necesidades espirituales. Seres amados, es completamente al contrario. Como dice el Salmo 150, el Señor ama a su pueblo y como tal el celo le devora. A Jesús, cuando expulsa a los mercaderes del templo, se refiere al templo del Espíritu Santo. Es un sacrilegio, lo dice la teología del cuerpo también en San Juan Pablo II y otros tratados ecuménicos, universales y eclesiásticos, en defensa del cuerpo como el habitar del Espíritu Santo, que es el que hace la santificación en todo ser siendo, donde Cristo hace la transformación. Estamos empezando hoy la novena del Corpus Christi, que Dios mediante el domingo en 8 días habremos de estar conmemorando en nuestra Santa Iglesia Católica. Y allí, por todo ello, ese proceso de siembra debe ser toda una vida.
Y el Señor, que bien lee los signos de los tiempos, pues llega ahí a la higuera y entendiendo ahí que estamos en el Mediterráneo, que hay tiempos de estaciones. Estos de la zona ecuatorial, pues es un estado del tiempo que cambia, pero el clima es el mismo, no hay estaciones. Pero sí se habla de la cosecha y se habla de la traviesa. No la traviesa referido a una persona o a alguien travieso, sino que se atraviesa en el tiempo de cosechas con el calendario de la luna, el calendario del sol. San Isidro Labrador quita la lluvia y pone el sol, se dice en el contexto, pero conforme esté funcionando el clima, también debe funcionar la vida y las actividades humanas. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano en Campus, en Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, Antioquia, Colombia, territorio Avia Yala. Laudato Si. Nos quedan esas enseñanzas que Dios mediante en breve haremos de profundizar en la invitación que hace el Señor, tomando ese ejemplo, el evangelista y esos acontecimientos, porque de hecho Jesús se andaba con sus discípulos y estaba de la higuera porque Pedro le decía, mira, la higuera que tú maldijiste se secó. Porque le decía, si tuvieseis fe como un grano de mostaza, no diría en este momento, pero lo diría en otra ocasión, dirías a esta planta transpártase al mar y lo haría. La fe basada en la confianza en Dios, pero en una oración pedida con devoción en nombre de Jesucristo. No utilizar el nombre de Jesucristo para bienes personales, para lucros propios o de grupos o de organizaciones, falsa caridad, que utilizan la evangelización para empezar ahí una mercantilización y una explotación del hombre por el hombre. Seres amados, Dios nos libre de esa soberbia, de esa arrogancia y de esa indigencia, porque también hay quienes piden limosna en nombre de Dios para fomentarse en una condición de esa zona de confort, como el ciego que se hablaba ayer, Bartimeo, que pidiendo limosnas en el camino y después termina caminando con Cristo, cuando ya Jesús lo libera de esa situación interior que tenía. Fe, pero le faltaba la acción. Hay que poner de nuestra parte. Dios hace la gran parte, pero hay que poner el mínimo. Seres amados, Dios mediante en breve vamos a profundizar con el tema. Dios los bendiga, un abrazo.